Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Por supuesto que en la agenda de hoy se impone un único tema que está ligado con un fallo judicial previsible y la vicepresidenta respondiéndole y haciendo un anuncio que da cuenta de una línea que se traza en el calendario electoral, que no va a ser candidata a nada, dijo Cristina Fernández de Kirchner, repudiando el fallo que, antes de invitar a la interlocutora de la entrevista de hoy a referenciar lo que está sucediendo, queremos decir que se da en un contexto muy particular. El Poder Judicial en la República Argentina está muy desacreditado y el fallo, que es atravesado por las pasiones que la política despierta en la Argentina de hoy, tiene a muchos adhiriendo por conveniencia electoral, pero que si lo pensaran estrictamente en términos de institucionalidad, establecerían otro criterio a la hora de considerar lo que está sucediendo con un sector del Poder Judicial en la República Argentina, que pone en tensión a la democracia, la debilita. Necesitamos un Poder Judicial transparente, confiable, un Poder Judicial que no esté empetrolado, manchado de sospechas, sobre todo en algún sector que toma decisiones que nos afectan a todos los argentinos. Pero para analizar esta situación voy a saludar a la politóloga Valeria Brusco del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, docente universitaria en Córdoba, de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Católica. Valeria, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la videollamada. Sí. Perdóname, trabajo con el CIPEC cada año electoral, pero no es que yo soy de CIPEC. Está bien. Una red federal, quería aclararlo nomás. Está muy bien hecha la aclaración para que pongamos en contexto también desde dónde nos va a contar lo que opina, no en representación del CIPEC, sino como politóloga. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la lectura que realiza del momento que atraviesa la institucionalidad en la República Argentina, desde su perspectiva, desde su mirada, a partir de estos acontecimientos que se atropellan unos a otros y que nos cuesta tanto procesar? Es tan complejo que me cuesta así como en una respuesta, ¿no? Porque si fuera solamente un problema institucional de algunos desajustes que hay en la justicia, uno podría pensar en algún momento en Italia, cuando se dio el proceso del Mani Pulite, donde la justicia está muy involucrada con la mafia italiana, y entonces son como momentos especiales. En Argentina se dan como fenómenos paralelos con un proceso económico y social muy difícil después de los años del gobierno de Cambiemos, de mucho ajuste, de subida de tarifas, de endeudamiento muy serio, que afectan en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces hay un humor social muy desgastado. Entonces eso me parece a mí que aleja, como si estos fueran problemas solamente de una pelea de políticos y políticas, ¿no? Como si fuera un problema de Cristina Fernández, que se pelea con... Y eso me preocupa mucho así estructuralmente, porque si no alcanzamos a ver cuánto nos afecta que el sistema judicial, el Poder Judicial, no ande bien, y no solo no ande bien, porque podríamos decir no anda bien porque demoran 10 años en emitir un fallo, porque la gente tiene muchas dificultades cuando tiene que resolver asuntos de problemas familiares, cuando la gente común tenemos dificultades con la justicia, esos podrían ser problemas de no andar bien. Ahora, cuando vemos este tipo de asociación que hay entre la justicia o ciertos sectores del Poder Judicial y el poder económico y el poder real, poder económico de grandes sectores económicos, es preocupante que los ciudadanos y las ciudadanas no estemos en ese tema, porque no nos importa, porque nos importan más otros problemas cotidianos,
pero eso repercute en la vida, ¿no? En la vida real, nuestra también. Sí, es determinante, por otra parte, con decisiones que toman los jueces respecto, por ejemplo, de si aumentan o no aumentan determinados servicios. Ahora, exactamente, eso pensaba como ejemplo. Yo hoy llamé a Fivertel, que es el sistema que tengo de internet, que tengo el más bajo de todos los programas, o no sé cómo se llaman los planes, y no sé si ustedes conocen o hacen lo mismo, pero cada 6 meses tienen el cuento de que la promoción se venció, no sé qué, entonces yo anoto cuando se vence la promoción para decirle que me la vuelvan. Bueno, ahora hay una nueva. Hay una contestadora que dice, no se preocupe si su promoción se ha vencido, la promoción va a continuar aunque los precios han subido. O sea, suben el precio que ellos le llaman el precio y te siguen aplicando la promoción. Claro, pero si el precio sube 400%, por más que la promoción sea un descuento del 30%, el precio sube 200%. Bueno, eso es Clarín, el grupo económico que consiguió que no le regularan los precios porque no es un servicio público la Internet. Yo trabajo con Internet, ¿no? Por eso te lo cuento. no, pero además porque es hoy Internet como el agua en una sociedad. Es un servicio determinante. Desde su punto de vista, Valeria, ha habido un renunciamiento hoy de Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no va a ser candidata a nada. Difícilmente, pese a este renunciamiento, deje de ser un factor determinante en la política argentina. Por eso nos preguntábamos si el fallo condenatorio, que tiene sus matices judiciales que analizaremos en otro momento, no la termina fortaleciendo políticamente, por más que ella haya decidido no ser candidata, pero sí va a ser una gran electora. ¿Usted cree que debilita o fortalece electoralmente a Cristina Fernández? Porque da la impresión que sus enemigos que buscan anularla terminan potenciándola. Sí, la verdad que en eso vamos a tener que esperar. Yo soy mala para los pronósticos, pero me sorprendió mucho y me parece muy audaz y muy... Me parece una jugada audaz y no sé si decir brillante, pero pensando en la situación de Lula y en el discurso que se construye de son ladrones, ladronas y cómo vas a votar a un ladrón, que fue básicamente la campaña de Bolsonaro para ganarle a Lula, para tratar de ganarle, ella está usando esa experiencia y diciendo no van a decir eso de mí, eso por un lado. Es un riesgo también, y usando el ejemplo de Brasil, cuando Lula no fue candidato y Haddad fue candidato, no consiguió la misma cantidad de votos, ¿no es cierto? O sea, es un riesgo muy grande no ser candidata para el espacio político, pero también es muy complejo. Yo estoy estudiando últimamente el crecimiento de lo que algunos le llaman partidos antisistemas o partidos libertarios o extrema derecha, y ha complicado el panorama. Si antes teníamos dependiendo de las elecciones, teníamos empates, situaciones empatadas. Lula ganó por 50 y poquitos, ¿no? O sea, muy, muy empatadas las elecciones. Muy polarizado los escenarios. Sí, sí. Y eso podíamos pensar que era lo que ocurría con el Frente de Todos y Cambiemos, hasta la irrupción de esta nueva fuerza que tiene tanta atracción, tan mayoritaria, muy importante en grandes capas de la población. No estamos hablando de jóvenes de Ciudad de Buenos Aires, de clase media. Estamos hablando en todo el país, de diferentes edades y de diferentes niveles socioeconómicos, que es lo que me sorprende enormemente. Entonces, el escenario es desconocido. ¿Quién dice que esta reorganización no sea, una buena estrategia, ¿no? No puedo decir. Más allá de los avatares de la propia vicepresidenta y de las alternativas electorales que compitan, a partir de ahora da la impresión que empieza otra carrera, veremos cómo se estructura.
¿En qué grado le preocupa a usted el deterioro de la calidad institucional? El fallo condenatorio a Cristina Fernández de Kirchner también pone tensión sobre la democracia. Hay una frase muy fuerte que dijo Cristina Fernández de Kirchner hace minutos nada más, que no se trata de un poder judicial, sino de un Estado paralelo. Habló de mafia judicial. Esto es un Estado paralelo, una mafia judicial, porque incluso están desoyendo la Constitución misma, propios jueces del Estado que tienen que ser el ejemplo. ¿Está en riesgo la democracia argentina desde su punto de vista? No, yo creo que no. Hemos tenido momentos muy delicados. Sin ir más lejos, el 2001 fue un momento en el que sentimos que estaba en riesgo. Y así, con todos esos tropiezos y con muertos, lamentablemente con muertos, pero se conservó el sistema democrático. Las elecciones no se duda de los resultados. Digamos, hay ciertos procedimientos que para que la democracia se erosione, no son más confiables, ¿no? Así que yo no diría que la democracia, sí me preocupa el estado de opinión que se ha creado y que en cierta forma ha sido muy bien planeado por un discurso dominante de que todos son lo mismo, de que todos roban, de que nadie trabaja, los políticos son, no sé, bueno, esas frases que oímos, pero que también ha penetrado en grandes franjas de la población. Eso sí me preocupa como un factor de desinterés y de apatía, pero no en el sentido de que ponga en riesgo la institucionalidad democrática, sino que haya desafección ante la necesidad de, por ejemplo, en estos casos, de estar atentas, y de defender, ¿no? Pienso en el 2001, esa grave crisis empujó a mucha gente a las plazas a debatir, a juntarse, había asambleas, había acción ante esa crisis. A mí me asusta cuando hay retracción. Y bueno, y sí, por supuesto, esto que estamos viendo habla de que dentro del Poder Judicial quizás sea el sector de justicia federal que está en Comodoro Pi y nada más. Acá en Córdoba tenemos la justicia federal, acá a pocas cuadras en el Parque Sarmiento, y ha habido también algunas cuestiones con la justicia federal, pero también la justicia provincial se cuece en habas. Uno no podría ser ingenua y decir, porque como en todas las poblaciones y los grupos humanos hay de todo, ¿no? Hay de todo en todas partes. Ahora, hay de todo cuando no hay controles. Había algunos teóricos que decían, los seres humanos somos buenos, pero somos mejores si nos controlan. Bueno, los controles en el Poder Judicial pareciera que están puestos en juego, ¿no? El Consejo de la Magistratura es un lugar ahora de disputa directa de estos poderes que no quieren que sea un consejo representativo de las fuerzas que pueda controlar a estos jueces. Pero ¿se puede pensar en que hay en funcionamiento una democracia plena con un poder judicial como el que tenemos? Se lo pregunto, Valeria, desde la lógica de ¿qué nivel de representatividad o intensidad puede tener una democracia cuando deciden por nosotros, ni siquiera quienes son votados por el poder popular? Hay 4 personas en la Corte muy cuestionadas, muy reprochadas, que derivan de allí también una serie de complicidades a esas instancias menores, pero que terminan afectando hasta el juez que tiene que determinar si alguien está preso o libre, esperando que se investigue si hay responsabilidades sobre su culpabilidad o inocencia. ¿Es democracia eso? Uy, pero tendríamos que hablar como 2 años seguidos, porque toda la literatura sobre democracia, qué sé yo, por ejemplo, podríamos hacer un gran grupo de teorías, ¿no? Los más liberales dentro de la democracia, que dirían sí, si hay mínimos requisitos,
periodicidad en las elecciones, partidos libres, no hay extorsiones, no hay, bueno, que sean visibles, ¿no? Claro. Esos serían los liberales de la teoría que dicen sí es democracia. Y quienes tienen una visión más, podríamos decir popular, algunos lo llaman populistas de la democracia, dicen cuando están en el poder quienes están tomando decisiones en contra del pueblo y cuando estos poderes no democráticos son los que tienen el sartén por el mango, hay que cuestionar si es democracia y hay que encontrar otros modos de demandar. Y entonces estas teorías proponen movimientos, proclamas, una actitud más directa de democracia, de participación del pueblo. Claro, los otros contestan, no se puede participar directamente porque la Constitución nuestra, que es liberal, dice a través de nuestros representantes lo hacemos, ¿cierto? Elegimos representantes y ellos hacen nuestras peticiones. O sea que uno diría que no está en riesgo la democracia, esperemos, y por ahora. También es muy nuevo este fenómeno y tiene estrategias muy novedosas y muy hábiles, ¿no? Para hacer golpes, para hacer atentados contra la democracia, y en la región lo vemos. Cuando vos decías recién sobre los jueces, yo pensaba, hay un juez en la Corte Suprema norteamericana, que es el juez Thomas, que tiene una esposa que públicamente se manifestó a favor de los que iban a tomar el Capitolio, ¿no? Cuando le hicieron esta acción violenta los partidarios de Trump. El juez de la Suprema Corte, uno puede decir, bueno, no es él, es la esposa. Bueno, pero la esposa del juez, mejor que no haga esas manifestaciones, ¿no? Porque uno supondría que ahí hay como una opinión, y eso es contra el orden democrático. Y sin embargo, Estados Unidos tuvo esta situación y continúa. Claro, uno podría también pensar, Estados Unidos establece los estándares también de la democracia en el mundo. Entonces, o juzga qué es democracia y qué no es democrático, ¿no? Bueno, claro. en nuestro país tenemos un miembro de la Corte que fue representante de empresas durante muchos años como abogado y ahora es integrante de la Corte e interviene en favor de esas empresas. Eso pone en posición absolutamente de indefensión al resto de los que litigan contra esas empresas, con lo cual nunca podés tener razón si un juez que fue su abogado termina decidiendo en el órgano máximo de la justicia en la Argentina. A eso me refería, porque usted mencionó algo que algunos lo están diciendo ya públicamente. Por ejemplo, un juez federal de la ciudad de Buenos Aires, que es un discurso minoritario y disidente de este estado de cosas. Me estoy refiriendo al doctor Ramos Padilla, que dijo que esto es un golpe de Estado. Lo que pasó con los jueces, conniventes, todos viajando, con poderes empresariales, yendo al lago escondido, ese chat que se reveló públicamente y las maniobras que hicieron, porque después se comprobó que hicieron, los periodistas las validaron, hablan de, para un juez federal eso ya es un golpe de Estado en marcha. ¿Usted considera esa posibilidad, que estemos sin creer que esté ocurriendo, presenciando eso, una desestabilización de la democracia? No sé si es porque no sé o porque me pone tan mal que no puedo verlo. Puede ser ingenuidad lo mío. Pero no necesita ser un golpe completo para no ser grave, ¿no? Un movimiento coordinado para obtener mayores ventajas, mayores beneficios. Se hablaba de la sociedad que tiene Lewis de Lago Escondido con Clarín en un emprendimiento de tipo energético. Si lo que buscan es prerrogativas, beneficios, privilegios que les convengan a los grupos más poderosos, eso lo logran, lo siguen logrando. No veo que les sirva, que les sea necesario cambiar de gobierno para eso, porque en todo caso lo que hacen es apoyar mucho para que el año que viene en las elecciones gane alguien, como dijo Cristina, que sea mascota, ¿no? Que obedezca lo que ellos necesitan.
O sea que en ese sentido no vería que tuvieran incentivos para un golpe. Pero bueno, puedo ser ingenua. Bueno, ¿y qué observa de la clase política frente a este escenario? Porque la semana pasada vimos las bochornosas escenas en la Cámara de Diputados, en la discusión cuando se estaba por aprobar universidades nacionales, ¿no? La clase política que tiene que responder, porque es la garante de que esto no siga avanzando, ¿es cómplice de esta situación o causal de la misma? Bueno, ahí a mí me parece que el daño más serio hasta ahora que ha causado esta agrupación que crece de Milei, libertarios, es que ha logrado correr el eje de las discusiones muy a la derecha, y entonces cualquier cosa que desde Cambiemos pudiera ser razonable, ahora no lo es, porque necesitan ocupar ese lugar de la derecha extrema para no perder esos votantes. Entonces, si se crea una universidad, eso va a significar gasto y entonces eso lo vamos a bochar. Milei mismo el otro día dijo que no había votado para no me acuerdo qué problema de salud de los niñitos recién nacidos. Sí, para la detección de cardiopatías sí, congénitas. Sí, porque eso generaba más gasto. Entonces, por un lado, Cambiemos o el PRO está muy tensionado con ese discurso hacia la derecha. Y además están tensionados internamente, muy tensionados. Y eso creo yo que es producto de la no organización partidaria, ¿no? Los partidos tienen una propia lógica donde hay internas, donde hay tensiones, pero donde hay reglas que se conocen, ¿no es cierto? Uno siempre ve y se ríe, ¿no? Está, digamos, en el sentido común popular, que el radicalismo vive en internas y tiene una escuela de internas, pero ese es el mecanismo, ¿no? Tienen una forma de dirimir quiénes van a ser candidatos y quiénes van a presentarse a las elecciones. Ese tipo de institucionalización, Cambiemos no lo logró. Bueno, es nuevo, Cambiemos relativamente, pero no lo ha logrado, y un poco porque se ha aliado con el radicalismo. Bueno, eso tiene una debilidad muy grande, que es después de que fueron gobierno durante 4 años, donde había recursos y posiciones para todos y para todas, se acabó, tuvieron que pasar estos años sin estar en el poder, y cuando viene el momento de dirimir quiénes van a ser candidatos o candidatas, es una lucha fratricida. Entonces, están teniendo estos problemas. No coordinan, no tienen mecanismo de coordinación. En algún momento Macri era el papa, digamos, de la autoridad legitimada, ya no lo es. Entonces, eso genera muchas tensiones. Una de las interpretaciones de esto que está ocurriendo es espionaje entre ellos, que además ya ha ocurrido, entonces no sería novedad. Entonces, hay un problema muy como subterráneo de la clase política, si dijéramos ese sector de la clase política, y el otro sector político, que es el oficialismo, tiene todos los problemas de un gobierno con problemas. Entonces, tampoco goza del fervor popular, porque justamente es oficialismo. Para ir finalizando, Valeria, ¿y qué responsabilidad le cabe a los ciudadanos, a nosotros? Qué difícil, ¿no? Porque ¿qué podemos pedir al ciudadano o a la ciudadana que está tratando de que le alcance para comprar la comida? Bueno, a lo mejor no les alcanza para comprar la comida porque en su momento no pensaron bien en dónde tenían que decidir para dónde ir en el rumbo del país, ¿no? Sí, pero también yo estuve haciendo unas entrevistas y una investigación en el año 17 y 18, porque las personas que tenían trabajos precarios, mujeres sobre todo, votaban a Macri, porque me parecía con contrasentido. Y entonces uno también se corre cuando aprende de los prejuicios, porque las razones del voto son múltiples y las razones también son emotivas, emocionales, por lo que escucho, por la ilusión de lo que pueda ocurrir. Entonces, ese prejuicio que yo tenía de que se equivocan porque votan en contra de sus intereses,
un poco en la política tradicional, los partidos posguerra, cuando había un partido de trabajadores y un partido conservador, era más claro. Quizás en estos tiempos es más volátil y más cambiante. Ahora yo podría pensar que hay un mejor escenario porque tuvimos la experiencia de gobierno. Sin embargo, también en entrevistas que estoy teniendo, hay gente que recuerda también que estuvo mejor con el gobierno de Macri cuando hablamos un poco más y hablamos de cómo las facturas y los subsidios y demás. Eso se acuerdan que fue terrible también. Pero la construcción de la memoria sobre cómo le fue también tiene otras vinculaciones, ¿no? No me gusta cómo habla Cristina, me tienen cansados los kirchneristas. En Córdoba, por ejemplo, eso es típico, ¿no? Lo escuchamos en todos lados. Entonces, es de muchas dimensiones. Antes que me olvide, te quería decir una cosa que cuando vos preguntabas me hiciste pensar. Para pensar en la justicia, yo soy feminista, ¿no? Soy una militante feminista. Y me parece que hay una propuesta del feminismo o los feminismos que habla de que la justicia es muy patriarcal, machista, y que quizá le haría bien pensar en estas reformas que las feministas estamos pidiendo, que tienen que ver con todos estos avances y con más derechos, no solo para las mujeres, sino para una sociedad mejor, ¿no? Así que a lo mejor esta idea de tener una corte ampliada, donde haya mitad mujeres y mitad hombres, y en otras esferas de la justicia, podría ser un caminito, no sé. Bueno, sí, como en todos los casos también hay excepciones, ¿no? A la jueza que investiga o que tiene que investigar el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner se la está cuestionando mucho por su inacción, ¿no? Y por su dependencia política o su ineficacia. De todas maneras, uno ve que en la mayoría de los tribunales que están decidiendo no hay mujeres prácticamente, son todos hombres. Y la referencia que hay hoy en el relato que hace Cristina de todos estos chats y de estas juntas de hombres que planean cosas terribles, la única mujer aludida es una mujer que está siendo, digamos, manipulada, ¿no? Que, suponemos, no conocemos. Sí, la jueza de Bariloche, la jueza federal de Bariloche. La jueza de Bariloche, claro, que ellos están encaminándola para que haga lo que tiene que hacer. Pobre, no me gustaría estar en sus pies en este momento. Bueno, Valeria estaba muy pesimista con la situación que atravesamos en la Argentina y usted me ha devuelto optimismo. Ay, pero yo también estaba muy pesimista, o sea que se ve que lo que tenemos que hacer es conversar. Efectivamente, efectivamente. Le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dedicado, Valeria, ha sido muy amable, como siempre. Ha sido un gusto y una sorpresa desde Río Cuarto esta entrevista. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Valeria, muy amable. La politóloga Valeria Brusco, docente universitaria en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad de Córdoba, tan tradicional y señera. Hoy la Argentina pareciera haber escrito otro capítulo de su historia de desencuentros y de descenso en la intensidad democrática. Si eso sentimos que ocurre, no debemos ni bajar los brazos ni mirar para otro lado, sino que debemos hacer exactamente lo contrario, demandar que se recupere la intensidad de la democracia que tanto nos costó conseguir y que estamos próximos a lograr 40 años de continuidad, no sin problemas, claro está, con muchísimos problemas, pero somos nosotros los responsables. Hay un poder judicial deleznable, no es todo, pero el resto del poder judicial se deja dominar en su accionar por este grupo de inescrupulosos que tiene presos a los pobres en las cárceles y a los ricos los termina beneficiando. Si eso no es un atentado a la calidad democrática que tenemos en la Argentina, debemos replantearnos para qué sirve la división de los poderes. Porque hoy la sensación que tenemos los ciudadanos de a pie es que hay un poder que toma decisiones por todos nosotros y al que ni siquiera podemos alcanzar. Mientras esto siga ocurriendo, no vamos a tener una sociedad más igualitaria. Y de eso se trata, vivir en democracia.
Gracias por estar ahí. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Mañana a las 19:20 y en sus repeticiones. Así son las cosas.